Hola, quería hablarles de El Faro del Fin del Mundo. El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne no es el faro del fin del mundo que señala Ushuaia a todos los turistas que van allá con, a 11 kilómetros o millas del canal de Beagle. Ese es el faro que usan los pescadores, los navegantes, alternando rojo, blanco o blanco, rojo, según la seguridad o la inseguridad de lo que tiene la marea. Pero el faro del fin del mundo de Julio Verne, quien hizo su cuento ancestral y que todas las generaciones hemos escuchado del faro del fin del mundo. El faro del fin del mundo está en una escanada o una no sé cómo decir, en una en una serpenteada muralla que no accede nadie. Nadie accede al faro del fin del mundo real. Este es el faro real del fin del mundo. Y el faro del fin del mundo real de Julio Verne está en una en una escarpada montaña a la que no se accede firmemente. El faro turístico de Ushuaia, del faro del fin del mundo, uno puede acceder tal vez como accedieron todos los yamanáes del lugar, los zonas del lugar, que por el frío también encogieron sus piernas y sus piernas fueron modificadas por el frío del canal de Beagle. El faro del fin del mundo del que habla Julio Verne es el faro en el que los militares accedían a sus trabajos, ¿no? A sus intermitencias, a sus posibilidades, y que eran subvencionados, subrogados, altergados, subvencionados por por embarcaciones que accedían a través de puentes que accedían hacia la isla del faro del fin del mundo. Ese faro del fin del mundo que Julio Verne replicó una dúplica de ese faro del fin del mundo en Francia. Los franceses hicieron una réplica porque el faro del fin del mundo argentino se destruyó por el clima, por un clima muy muy precario, muy aresonomodio, por un clima que se apropió del faro y de todo, y se fue desintegrando. Entonces el faro del fin del mundo ya no tenía las características del faro del fin del mundo. Pero Julio Verne tomó
en Francia de un vecino suyo que hizo una expedición marítima hacia Ushuaia, hacia el canal de Beagle y hacia todo lo que representaba Ushuaia. Entonces él le proporcionó datos a Julio Verne y Julio Verne escribió la historia del faro del fin del mundo. ¿Y qué pasó? Pasó que el faro del fin del mundo, al que nadie podía acceder, no es el faro del fin del mundo, el tradicional rojo, blanco, no por la peligrosidad de las mareas. Este faro del fin del mundo es otro, es un faro militar al que nadie accedía, solamente militares y gente que estaba en esa situación, de no solo de militares, sino que de evaluar ciertas circunstancias, vaya a saber qué situaciones, ¿no? De espionajes o de, bueno, ¿no es cierto? Era una situación específica. Entonces, este faro del fin del mundo, que es el que es el alternativo, ¿no? El que habla Julio Verne. ¿Y por qué este faro del fin del mundo alternativo, que no es el faro del fin del mundo del que todos en Ushuaia se sacan fotos y van en los catamaranes? Bueno, este faro del fin del mundo tiene una particularidad, que es el faro del fin del mundo en el que Julio Verne puso su cuento. Entonces, pasado el tiempo, cuando este faro del fin del mundo alternativo y al que nadie podía llegar porque estaba en un escarpado monte, ¿no es cierto? En un escarpado monte escarposo, en donde no se podía llegar de ninguna manera que no sea a través de una extensión de un puente, de un barco, que es distinto el faro al que se va con promociones en Ushuaia, el faro, ¿no? Rojo, blanco, ¿no? Tengamos esta distinción en cuenta, no es lo mismo, no es lo mismo. El faro del fin del mundo para la, no digamos filantropía, por favor, no digamos filantropía, para el turismo, que lo que es el faro del fin del mundo de Julio Verne. Bueno, el faro del fin del mundo de Julio Verne se modificó y se desestructuró en sí mismo porque no pudo sobrellevar el tiempo y bueno, se destructuró y no pudo seguir tal cual era. Entonces Francia, a través de Julio Verne, que Julio Verne no es que haya ido hasta Ushuaia, sino que escuchó de un vecino que sí había ido como explorador, navegador de muchas expediciones navegatorias hasta el fin del mundo. Y bueno, Julio Verne tomó de su vecino esa exploración y, y realizó el cuento de que todos conocemos del faro del fin del mundo.
y allí el faro del fin del mundo se hizo famoso. Se hizo famoso no solamente por el vecino explorador, navegante, expedicionario, ¿no? Que llegó hasta el fin del mundo, que se dice que es Ushuaia, el canal de Beagle, no, más allá la Antártida, Argentina. Entonces, esta exploración que hace el vecino de Julio Verne, él la toma como verídica para hacer su cuento, El faro del fin del mundo. Y esto no termina acá, sino que cuando el faro del fin del mundo, ese faro que está allá, con los militares, con destruido ya, ¿no? Francia, ¿qué hace? Donar a Argentina un faro nuevo, un faro del fin del mundo, en donde los militares pueden hacer todas sus tareas de conocimientos, de investigación, y todas esas tareas en el faro del fin del mundo, que son proporcionadas nuevamente por Francia en una réplica de lo que era el faro del fin del mundo en Ushuaia, este faro al que se accedía mediante navegaciones que se acercaban lo más posible, pero que después tenían que elevar un puente para llevar mercadería o todo lo que tenían que llevar a ese faro que era abastecido militarmente. Bueno, esto es lo que les dejo en este video, porque yo fui a conocer el faro del fin del mundo a Ushuaia, pero conocí el faro turístico y sin embargo conocía la otra historia de Julio Verne desde mi niñez, y también fue debatida en mesas familiares sobre cuál era el faro real del fin del mundo. Aquí les dejo la paradoja de un Julio Verne que escribió un cuento, ¿no?, sobre el faro del fin del mundo, basado en el relato de su vecino, que había sido el que había ido realmente a Ushuaia en embarcaciones y pasando por periplas y por periplesias. Y bueno, entonces aquí está la dicotomía de dos faros en Ushuaia: el faro del fin del mundo para los turistas y el faro del fin del mundo en que se hacen investigaciones, en el que se hacen meteorologías, en el que se hacen distintas situaciones de lo que está aconteciendo en la realidad a través de eso. Y Francia regaló, vuelvo a repetir, Francia regaló una dúplica del faro del fin del mundo. En ese faro del fin del mundo. Yo lo tengo en la imagen, yo te lo puedo transmitir a través de la imagen.
la imagen del faro del fin del mundo turístico es, bueno, como todos los faros, rojos, blancos, según la peligrosidad, ¿no? De las mareas. Pero el faro del fin del mundo del que habla Julio Verne es un faro que es circular, que tiene una forma, bueno, diferente y que se accede escarpando la montaña, bueno, todo lo que es escarpando, ¿no? La montaña. Entonces es muy diferente porque a uno se accede a través de los catamaranes turísticamente, llegando hacia ese faro del fin del mundo turístico, rojo, blanco. Según la peligrosidad, los quienes están en embarcaciones saben qué es más peligroso, si rojo blanco o blanco rojo. Y no me refiero acá a River, no, por supuesto. Si es más peligroso rojo blanco o blanco rojo, los marinos interceptan esa condición de los faros, que no solamente es del faro de Ushuaia, del fin del mundo, que todos hacen su vía crucis en los catamaranes hacia esto, y que los originarios tal vez con el agua helada, porque estamos hablando de los originarios yamaníes, y los originarios yamaníes estaban muy expuestos a esto de cazar ballenas o de cazar distintas especies para abastecerse nutricionalmente a su tribu. Y en esto los yamaníes, los yamanás de el fin del mundo, de Ushuaia, ellos tenían bueno, esto de las piernas que estaban finitas por la exposición al frío extremo, porque el frío extremo del Canal de Beagle, del sur de América Latina, de Argentina, que pertenece al Canal de Beagle, bueno, allí estaban los yamaníes, las tribus estas que cazaban ballenas y que estaban en balsas, aún con fuego adentro de sus balsas, porque sí, ya se había creado el fuego en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces estos yamaníes iban a cazar ballenas y sus piernas eran finitas por la exposición a tanto frío del mar, del Canal de Beagle. En el Canal de Beagle confluyen distintas corrientes. No quiero alejarme del faro del fin del mundo, pero tampoco quiero alejarme de los zonas del pueblo yamaní, que allí perece su historia ancestral y que también es una historia de la humanidad, porque allí los yamaníes que hoy tenían, hasta donde yo hice hincapié, dos
dos mujeres chamaníes, una y una hija. Bueno, las mujeres yamaníes se refugiaron en islas chilenas. En el museo de Ushuaia está la historia de los yamaníes y allí también prevalecen. Yo fui con mi marido, Gustavo, fui allí y conocí en el museo la historia de cómo ellos, bueno, hicieron su vida, hicieron su historia ancestral, originaria de los pueblos yamaníes y cómo ellos a través de esa historia tal vez se fueron huyendo, ¿no? De todo lo que es el avasallamiento y se fueron a una isla de Chile. La tía y la tía abuela de esta yamaní, eligió, se enamoró de un alemán y tuvieron un hijo. Esta yamaní descendiente es la única yamaní descendiente de esta tribu yamaní, porque no sé si hoy sus ancestros, su abuela, su tía abuela, están vivas en alguna isla remota de Chile, cerca del Canal de Beagle. Bueno, esa es otra historia. Por un lado tenemos la historia de los pueblos originarios, de los yamaníes, de las zonas del sur, que pescaban ballenas, que hacían arpones, que tenían una selección de los hijos hacia sus hijos de los hijos, ¿no? Y que se enamoraban entre sí y tenían aves tal vez como dioses. Tal vez su creencia era diferente a la nuestra y no por eso era menos que la nuestra. Entonces, estos yamaníes tienen una descendencia originaria con este alemán y con esta sobrina nieta de los originarios de los yamaníes del fin del mundo, de Ushuaia, del fin del mundo. Y no quiero conmoverme ni llorar por eso, sino que quiero hacer un paralelismo entre lo que los originarios fueron y trascendieron en sí mismo, que allí está el museo histórico, ¿no? De los pueblos originarios, de los yamaníes, haciendo arpones con tensores, ¿no? De ballenas o, bueno, haciendo flechas y haciendo para cazar marítimamente y para ir en barcos también, ¿no? Pero que también sus piernas se atrofiaron ancestralmente por el frío de las aguas del Canal de Beagle. Y por otro lado, el faro del fin del mundo, el faro del que Julio Verne habla en sus cuentos,
que se hizo una réplica, vuelvo a repetir, se hizo una réplica francesa por ese cuento en Argentina, en El fin del mundo. El fin del mundo de Verne no es el faro del fin del mundo de los turistas. El faro del fin del mundo de Julio Verne tuvo una réplica luego de ser devastado por el tiempo, por las tempestades, por la marea, bueno, etcétera. Entonces, fue repuesto por Francia y aquí termino. Son dos faros, uno turístico, uno también que tiene que ver con el faro del fin del mundo del cuento que en nuestras infancias leímos de El faro del fin del mundo de Julio Verne. Espero me entiendan esta dicotomía y esta ancestral, porque también los pueblos originarios pertenecieron a ese lugar, sin que tal vez se tengan en cuenta con los faros en otra introspectiva, ¿no? Que entran en otra dimensión, ¿no? Los pueblos originarios no pertenecían a un faro o al otro, se pertenecían a sí mismos y hacían lo que, bueno, se me hace una garganta, no puedo seguir. Lo que originalmente los pueblos en los pueblos del fin del mundo o los patagones, ¿no es cierto? Ah, sí, los patagones. ¿Qué otros estaban en ese lugar de la Patagonia? Que también fueron, fueron, fueron originarios de Argentina mucho antes de que Julio Verne viniese a relatar su historia del faro del fin del mundo y de que Francia nos regalase un segundo faro del fin del mundo, ese que no es explorado turísticamente. Muchas gracias.